política de gobierno. Una de las puntos que la Red por los Derechos de la Infancia en México durante el sexenio pasado repetiera: no tuvimos ningún eje primordial de los ejes presentados al inicio del sexenio de López Obrador dedicado específicamente a niños, a primeras infancias, cómo educarlos también y cómo protegerlos en un ambiente de violencia desbordada como el que tenemos en este país. Y hoy aparece en la portada de uno de los diarios más importantes de este país esta nota sobre crecen 21% homicidio de menores de edad. Es una nota firmada por el periodista Benito Jiménez. La guerra entre grupos criminales provocó un aumento en el asesinato de menores de edad en el país, cifra que creció en un 21% durante 2024. Pero bueno, los porcentajes de lo que sucedió en Tabasco, en Chihuahua, el número, insisto, de menores de edad asesinados es algo que nos llamó la atención y que queremos poner en el centro. Y la verdad es que siempre nos acercamos con mi querido Juan Martín Pérez García. Él ahora es coordinador de Tejiendo Redes, Infancias en América Latina y el Caribe, un experto en el tema de las infancias, de los niños y de eso, de las políticas públicas enfocadas en ellos. Así que gracias, Juan Martín, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, querido Javier. Gracias por este espacio y sobre todo por retomar este tema tan sensible, creo que para todas y todos. Así es, así es. La verdad es que tenemos un tema central, un tema bandera que tiene que ver con la educación, uno de los temas más pedidos también por los radioescuchas. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con los niños en casa. Pero justamente eso, ¿hay alguna política? Me parece que sería importante. Hemos visto en materia de seguridad cuáles son los avances en economía, en algunos proyectos específicos. Me interesaría tener este análisis tuyo sobre si ha cambiado algo la percepción y también la importancia que le ha dado o no este gobierno a las infancias, si ves algún tono distinto también en los programas, en lo que se ha dicho desde la conferencia matutina. ¿Cómo hacer este primer análisis? Insistimos, hace poco decíamos de los primeros 100 días, ya van poco más de 120, pero de este inicio de gobierno y si hay otra mirada también, Juan Martín. Sí, mira, yo creo que hay que partir de que la presidenta, que llegó con un alto nivel de votos, pues representa un proyecto hegemónico que se construyó en el sexenio pasado y que obviamente esto, como lo han señalado, es el segundo piso. De tal manera que obviamente el estilo personal que ella como mujer, desde como se lo ha señalado presidenta CONA, pues va a ir incorporando. Y digamos, para nosotros las primeras señales positivas es que a diferencia del sexenio anterior, que hubo un discurso anti-sociedad civil, al menos ahora no se nota ni pareciera que hubiera línea. Segundo, muy importante, es que firmó los compromisos con el Pacto para la Primera Infancia cuando era candidata, y esto permite que cuando estén hablando del Sistema Nacional de Cuidados, que es una de sus prioridades, ya esté contemplando la participación al menos de la primera infancia como un tema de prioridad, y eso es buena noticia. Y por otra parte, creo que hay una gran oportunidad para que ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya tradujo sus 100 compromisos de sexenio en 14 repúblicas, República Educadora, República para las Mujeres, tal, no se incorporó en la propuesta inicial una República para la Niñez. De tal manera que las organizaciones de sociedad civil nos articulamos y le estamos proponiendo, y afortunadamente la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, como comenté, no lo desaparecieron, se quedó en Gobernación y está Lorena Villavicencio, una política feminista de Morena muy comprometida y con buen diálogo con sociedad civil. Ella y su equipo han encontrado coincidente este tema de República para la Niñez. Sí, mira, aquí yo creo que es importante decirle a los radioescuchas, el CIPINA es este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay que decirlo también con todas sus letras, muy amenazado en el sexenio pasado, con un desmantelamiento importante, y qué bueno por lo menos escucharlo de tu voz, Juan Martín, que por lo menos hubo ya un cambio, un viraje importante, sobre todo al escuchar a diferentes organizaciones especialistas en las infancias, el poder acercarse directamente con ellos, que se está trabajando juntos. Decías que se comprometió también, que firmó los compromisos del Pacto por la Primera Infancia. ¿Cuáles son estos compromisos? ¿Cuáles podrían ser? O sea, ¿qué se le tendría que exigir también a este gobierno y a qué se comprometió entonces específicamente, Juan Martín? Mira, el Pacto por la Primera Infancia son colegas en una articulación de más de 500 organizaciones en todo el país. Establece el fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Primera Infancia
algo que construimos las organizaciones junto con el gobierno a través de el Sistema Nacional de Protección que acabas de comentar, el CIPINA, pero que se quedó en papel. Es una estrategia fantástica, pero que no tiene presupuesto. Y esto es uno de los primeros compromisos. Segundo, que obviamente el Estado reasigne recursos de forma estratégica y, por ejemplo, aunque más allá del nombre que le pongan, recordarás que en el sexenio pasado se eliminaron las estancias infantiles. Ahora se habla con otro nombre de recuperar esto que se eliminó el sexenio pasado, lo cual es buena noticia. Un elemento también muy importante tiene que ver con los 1000 primeros días de los niños y niñas que son claves para su desarrollo cerebral, metabólico. Nos hablamos de vacunas, estimulación temprana y cosas por el estilo que se perdieron. Pasamos de tener al inicio de 2018, 2019, el 80-90% de cobertura de vacunación a estar ahora entre el 30 y el 40%, gravísimo. Sí. Y esto obviamente afecta a su futuro. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos. Pero comentaba brevemente, Javier, que en la República para la Niñez nosotros agregamos 3 componentes. Las raíces del bienestar no pueden ser si no se hace con la primera infancia. Es decir, en narrativa 4T ajustamos las políticas públicas, como digo, raíces para el bienestar de 0 a 6 años, creciendo en bienestar de 7 a 11 años y creando el bienestar para los adolescentes o jóvenes de 12 a 17 años. Y ahí estamos acomodando las políticas públicas que ya tienen, más las que faltan, entre ellas las que comentábamos al inicio de esta conversación, que son los temas de seguridad. Pero a ver, me parece algo central. Estamos hablando con Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, un experto en el tema de políticas públicas y la niñez. Decías una palabra clave, el tema del presupuesto. Eso, el dinero directamente para este Sistema Nacional de Protección, para el apoyo también de estas organizaciones, ¿se vio reflejado en el presupuesto que ya está corriendo? ¿Es algo que apenas se está trabajando y que, se ve como algo a corto plazo? ¿En dónde estamos parados en el tema del dinero, particularmente, Juan Martín? Bueno, lamentablemente los recortes presupuestales para todo lo que tiene que ver con infancia han sido constantes. Recordemos que en el sexenio pasado tuvimos un recorte que empezó en torno al 30% y pudo en algunos programas específicos llegar a más del 50% o incluso desaparecer programas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública, al inicio de la gestión de 2018 tenía 43 programas y cerró el sexenio con 17 programas, obviamente con un gran recorte presupuestal. Ahora, todavía ese presupuesto inercial, que fue el presupuesto que dejó más o menos preestablecido el sexenio anterior, no notamos ningún cambio, no hay nada significativo de mejora, pero obviamente el compromiso político de asumir, ojalá, la República para la Niñez que estamos planteando las organizaciones en coincidencia con el CIPINA, podría significar algo positivo para que se ajuste el presupuesto en este camino o incluso que se pueda mejorar el próximo año, empezando por la primera infancia, pero obviamente tocando temas muy sensibles, salud, educación y seguridad, que estamos conversando como un tema muy grave. Eso. Y creo que esa es la siguiente conversación que tiene que ver con el tema de la seguridad. También un tema central en tu agenda, Juan Martín, un poco, esta nota que llega a la portada de los diferentes medios, que hoy es retomada también por varias agencias, sobre el homicidio de menores de edad, sobre lo que está sucediendo con las infancias en Coahuila, en Chihuahua, en Sinaloa, en Chiapas, en Tabasco, que son los principales focos de violencia, pero que ya también están tocando, insisto, a menores de edad. ¿Hay algún planteamiento también desde el Secretariado de Seguridad sobre la manera en la que se tiene que proteger a los niños, sobre algún tipo de solución alrededor de esta pues ya crisis también de seguridad? No conocida o no explícita con nosotros, como sabes, es una agenda que agradezco muchísimo, te ha tocado a ti incluso también como profesional acompañarnos durante estos años. No hay ningún anuncio, no hay nada específico sobre esto y seguimos prendiendo las alertas que además... Dame un segundo, sí, seguimos con esta conversación, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco. Hoy es Risco. Que al menos por lo menos
de manera expuesta como una política pública, como un programa de gobierno, no se tiene una claridad sobre de qué manera está protegiendo o se está protegiendo a los niños en estos lugares o en estos focos rojos como Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Coahuila, frente al crimen organizado. Y estamos hablando con Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Adelante, Juan Martín, justamente entró el corte, pero me parecía muy interesante lo que decías y esta reflexión. Claro, sí, mira, hay que partir de datos concretos. Sí. Tenemos en nuestro país un incremento de homicidios de niños y niñas sistemáticos desde que inició la guerra contra el crimen hace 17 años. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había alertado de esto y emitido recomendaciones en 2011, después 2015 y vuelve a hacerlas el 16 de septiembre de 2024. Para un poco hacer datos, ¿no?, oficiales. De 2018 hacia 2024 cerramos con 14,000 niños y niñas asesinados en México, con más de 9,000 reportes de... solo para ubicar en perspectiva de 2024, fueron 2,243 niños asesinados. Estamos hablando de 7.2 homicidios diarios, entre homicidios dolosos y culposos. Y obviamente los estados, como hemos estado compartiendo, los estados que más casos han reportado a lo largo de este tiempo ha sido Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, bueno, y se suman en el último periodo como el reporte que hace el periódico La Reforma, Tabasco, Guerrero y otros, ¿no? Pero obviamente esto no se va a resolver con buena voluntad, se necesita una estrategia. Recordarás que en el sexenio pasado promovimos lo que llamamos el proyecto 26, que era una estrategia específica para afrontar la violencia armada contra niños y niñas. En aquel tiempo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asumió el compromiso, se inició una primera conversación sobre este tema, se instaló de hecho la comisión para esta estrategia, que la trabajamos conjunta con Gobernación, y no volvió más a sesionar esta comisión. Entonces creo que ojalá en esta nueva administración esto sí sea un tema de prioridad. Reitero, Javier, que el Comité de Derechos del Niño lo colocó con un fuerte énfasis, que si no se hace un cambio de estrategia, el baño de sangre literal, esto no lo dice el comité, lo digo yo, el baño de sangre, la cantidad de adolescentes y mujeres desaparecidas y los reclutados van a seguir creciendo. Necesitamos una acción concreta. Y por último, Juan Martín, ¿qué piensan los niños de México? ¿Qué quieren los niños de México? ¿Se sienten inseguros los niños de México? ¿Hay alguna manera de saber, hay alguna encuesta confiable que se haya acercado a niños, que les haya preguntado directamente para conocer su voz? Sí, mira, hay varias y yo le invitaría al público a que vea la consulta infantil y juvenil de los 2 últimos años que ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral, con consulta de más de 5 millones de niños y niñas cada año. Y por supuesto los niños y niñas hablan de su vida cotidiana, del acoso escolar, de la violencia en casa, se sienten amenazados por los entornos inseguros. En otras consultas que había hecho también el instituto, el 25% de ellos referían haber sido presionados por grupos criminales. Así es que ahí hay bastante información. Sí, terrible. Y ahora, por ejemplo, también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acaba de presentar una consulta que hizo muy rápido para el Plan Nacional de Desarrollo, que da cuenta también de las preocupaciones de niños y niñas, nuevamente su entorno de seguridad, de más tiempo con sus espacios familiares. Entonces yo creo que hay mucho donde poder explorar. Bueno, pues Juan Martín, te agradezco de verdad esta conversación. Ahorita la publicamos también a través de nuestras redes sociales y seguimos muy de cerca siempre tu trabajo. Un abrazo. Fuerte abrazo, Javier. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues ahí está la voz de Juan Martín Pérez García, él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Importante lo que nos dice, al menos no continúe el desmantelamiento de este sistema integral de protección para niños, niñas y adolescentes. Se nombró una persona capaz, es lo que nos dice Juan Martín Pérez García, una política feminista con buena relación con trabajo de las organizaciones. Se firmaron los compromisos del Pacto por la Primera Infancia. Falta ahora que se cumplan y sobre todo la parte más importante, la parte presupuesto. ¿Cuánto va a recibir este sistema integral de dinero? Ojalá lo que se esté trabajando entre ONGs y el nuevo gobierno pues se